En la clase anterior vimos métodos de arrays que nos permiten buscar elementos específicos dentro del array. En esta clase vamos a ver métodos que nos permiten modificar arrays o bien crear nuevos arrays a partir de un array base. Entonces vamos a declarar nuestro array que vamos a utilizar como base. Vamos a poner valores de diferentes tipos. Fíjate que tenemos un array con diferentes tipos. Tenemos números, strings e incluso un array dentro de nuestro array. Si nosotros quisiéramos agregar un valor al final de nuestro array, podemos utilizar el método push. ¿Qué es lo que hace el método push? El método push recibe un parámetro y ese parámetro, ese valor, lo agrega al final de nuestro array. Fíjate cómo al desplegar nuestro array tenemos el array base y aparte C, que es el nuevo elemento que acabamos de empujar. Si nosotros quisiéramos agregar un valor al principio de nuestro array, utilizamos el método array.unShift. UnShift funciona igual que push. La única diferencia es que push inserta al final y unShift inserta al principio. De esta forma. Bien. También existe la contraparte que es array.pop. ArrayPop lo que hace es extrae del final del array el último elemento. Fíjate cómo la C, que es la que habíamos agregado al final, ya no está. Pero ¿qué pasa con ese valor? Bueno, el método pop lo que hace es devolvernos ese valor. Vamos a imprimir valor. Fíjate cómo nos está devolviendo la C. Cada vez que nosotros hagamos pop, vamos a obtener el último valor y nuestro array va a quedar cada vez más pequeño. Fíjate cómo hemos extraído la C, después el array, que era el último elemento, y después la B, que es el elemento que sigue. Y al final nos quedamos solamente con nuestro array base y con la X que tiene al principio. Vamos a comentar esto. Bien, ¿recuerdas que en clases anteriores habíamos comentado que existen similitudes en los métodos de strings y de arrays? Ya que, por ejemplo, tanto strings como arrays tienen el método indexOf y el método includes, pero también tienen el método concat. Vamos a definir un nuevo array y vamos a almacenar lo que nos retorna el método concat. Como ya te imaginarás, lo único que hace es agregar, vamos a imprimirlo, array 2 y array 1. Lo que hace es, toma el array base y le concatena los elementos que nosotros pongamos como parámetro. Puede ser cualquier elemento, inclusive un array. Y fíjate cómo nuestro array base no se ve modificado. Simplemente crea un nuevo array a partir de la base y lo guarda en la variable que nosotros pongamos. Otro elemento que tienen en común es el método slice. Bien, ¿qué parámetros recibe el método slice? El método slice recibe dos parámetros. El segundo es opcional. El primer parámetro es el índice desde donde se va a partir el array. Por ejemplo, si ponemos 3, veamos 0, 1, 2, 3. Entonces, el método slice nos va a devolver un nuevo array
que va a empezar desde la posición 3 hasta el final, en caso de que no le pongamos un segundo parámetro. Vamos a ver. Fíjate que nos devuelve B y el siguiente elemento, que es este array. ¿De acuerdo? Si nosotros ponemos, por ejemplo, 3,4, simplemente nos devuelve un array que contiene B, porque es el único elemento que está en la posición entre 3 y 4. Cabe mencionar que el array base no se modifica. Sin embargo, existe otro método con un nombre muy similar, pero que este se llama array splice. Vamos a imprimir el array base y nuestro nuevo array. Fíjate la diferencia entre slice y splice. Nos devuelve básicamente lo mismo, es decir, una porción del array, ¿de acuerdo? Cortada según los índices que le pasemos como parámetro, pero la diferencia es que splice sí modifica el array original. Fíjate que los elementos que extraímos del array ya no se encuentran en el array base. Hay que tener mucho cuidado con qué métodos utilizamos, ya que en este caso solamente la letra P es la que hace esta gran diferencia. Bien, vamos a comentarla. Y vamos a quitar esto también. Existe un método llamado array.filter. Bien. El método arrayFilter recibe como parámetro una función y recibe el elemento como parámetro. Ahora, ¿qué hace arrayFilter? ArrayFilter lo que hace es iterar el array y para cada elemento aplica una evaluación. Si lo que retorna nuestra función es un true, ese elemento actual lo va a meter en un array y al final nos devuelve ese nuevo array. Es decir, estamos filtrando los elementos de nuestro array. Por ejemplo, si queremos crear un nuevo array que solamente tenga los elementos que son strings de nuestro array base, lo que podemos hacer es verificar el typeof del elemento que sea igual a string. Entonces retornamos true. Si no, retornamos false. Vamos a ver qué hace. Fíjate que nos devuelve solamente A y B, que son los únicos elementos que son string de nuestro array. Ahora bien, esto se puede simplificar si en vez de hacer un if, simplemente retornamos la condición. Esto es exactamente lo mismo. Y nuestro código ahora se ha reducido. Por último, existe un método llamado ArrayMap. Este también recibe una función como parámetro. La función parámetro también recibe un parámetro que es el elemento. Bien. La función o el método ArrayMap lo que hace es iterar todo nuestro array y para cada elemento del array va a aplicar una función. Y esto lo utilizamos para modificar los elementos del array. Por ejemplo, si nosotros retornamos el elemento más 1, fíjate qué es lo que va a pasar. Fíjate cómo nuestro array base viene con ciertos cambios. El primer elemento, que solía ser un 1, ahora es un 2. ¿Por qué? Porque aquí map le está sumando 1. Lo mismo pasa con el siguiente, es un 3. Ahora fíjate lo que pasó con el string, que antes era una A. Le concatenó un 1. Recuerda que JavaScript es un lenguaje dinámico y si tú
a un número le sumas un número, realiza una suma aritmética. Y si a un string le sumas un 1, realiza una concatenación. Lo mismo pasa con b. Y lo que pasó con el array es lo mismo. El array lo convierte a un string y realiza una concatenación. Fíjate, aquí está el 1 que lo concatena y te lo da como un string en vez de lo que solía ser, que era un array. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, el método ArrayMap aplica una modificación que tú le pasas dentro de una función y básicamente el elemento que tú retornas es lo que va a retornar ArrayMap dentro del array. Si tú retornas el elemento así tal cual sin modificarlo, te va a retornar exactamente el array que estás utilizando como base. Bien, ¿qué más podemos hacer? Existe también un método llamado array.reverse, que lo que hace es devolvernos el array, pero al revés, como si el final empezara, fuera el principio, ¿no? Es decir, el último elemento, que era el array, ahora es el primero, luego la b, luego la a, luego el 2 y el 1. También existe un método llamado array.sort, que lo que hace es ordenarnos el array. A lo mejor en este caso no se nota, ya que nuestros números y nuestras letras están ordenadas, pero vamos a ver con un array desordenado. Bien, fíjate cómo nos los ordena de menor a mayor y funciona de igual manera con strings. Fíjate que los ordena de manera alfabética. Primero las A, incluso cuando es un string compuesto, ordena por la primera letra y así sucesivamente. Bien, vamos a volver a poner los números. Si nosotros utilizamos el método sort, nos lo devuelve ordenado de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Si nosotros quisiéramos ordenarlo de manera descendente, es decir, de mayor a menor, simplemente podemos encadenarle el método reverse. ¿Por qué? Porque sort nos devuelve un array ordenado. Entonces a ese array podemos aplicarle el método reverse. Y fíjate cómo ahora nos lo trae de manera descendente. Bien. Por último, quiero mencionar que la gran mayoría de todos estos procedimientos se pueden realizar de manera manual utilizando un ciclo, tal como vimos anteriormente. Sin embargo, el hecho de que existan estas funciones nos permite ahorrarnos trabajo. Por ejemplo, vamos a comentar todo esto y vamos a utilizar el ArrayFilter. Recordemos que ArrayFilter en este caso nos está devolviendo los valores de nuestro array base que sean strings. Entonces, ¿cómo lo haríamos manualmente? Declaramos un nuevo array que va a ser un array vacío y vamos a iterar nuestro array base y en cada iteración vamos a preguntar si el array en la posición actual es de tipo string y si es así, vamos a poner nuevo array.push para insertarle el elemento que estamos iterando actualmente. Vamos a imprimir nuevo array, pero vamos a imprimirlo junto con el otro. Fíjate que ambos nos traen el mismo resultado, tanto la forma manual como el que utiliza la función filter.
Como te podrás dar cuenta, ambos llegan al mismo resultado. Sin embargo, al utilizar las funciones que ya están hechas en JavaScript, no solo nos ahorramos trabajo, sino que nuestro código es más legible.